Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa de Oración Impacta. Chicos, damos gracias a Dios por sus vidas, que estén aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar orando primero, ¿verdad? Para poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él el que hable con su palabra en esta tarde. Y bueno, para quienes estén allá por medio de Facebook, bueno, también, ¿verdad? Puedan también estar con nosotros recibiendo esta palabra. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios, damos gracias por tu grande misericordia que tú tienes a nuestras vidas. Sabemos que es un privilegio el que tú nos das, el poder escuchar tu palabra. Es un privilegio, de verdad que otros jóvenes no tienen, que quizás se la pueden pasar bien divertidamente, pero en realidad no tienen tu palabra para escucharla, para saber quién eres tú, qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú quieres, de qué manera y de qué forma bendecir la vida de cada uno de estos jóvenes. Señor, queremos estar dispuestos, hemos venido aquí para recibir tu palabra, queremos aprovechar el tiempo como gracias a Dios lo podemos hacer hoy, cuando hay muchos lugares donde no lo pueden hacer. Pero nosotros queremos, Señor, tener un corazón dispuesto. Sabemos que muchas veces, Señor, estamos aquí porque nuestros padres nos llaman, nos dicen, pero realmente muy poco por nuestra propia iniciativa o deseo. Porque es más fácil, Señor, pues anhelar las cosas de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo que rodea este mundo, más fácil, más cómodo, que Señor, querer estar a tus pies, querer aprender de ti, pero no queremos, Señor, realmente darle lugar a esa parte de nosotros. Queremos disponernos realmente, queremos tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, un corazón, Señor, que tú ves. Sabemos que para ti el corazón son nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones y aún, Señor, nuestra voluntad. Para ti tú ves eso y queremos hoy ofrecerte nuestra voluntad, nuestro corazón a ti, para poder nosotras y nosotros recibir tu palabra con espíritu de mansedumbre, con una humildad en el corazón, para poder guardarla y obedecerla, aprovecharla, Señor. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu consejo, te pedimos, Señor, que penetre tu palabra como una espada de doble filo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y discierna las intenciones del corazón y podamos darte una respuesta a ti, Señor, una respuesta como la que tú esperas de un hijo que se ha dado cuenta de que su condición lo lleva a pecar contra ti y que necesita tu ayuda y que quiere tu ayuda. Señor, que podamos tener esa actitud ante ti para entonces recibir la palabra, Señor, que nos va a salvar, nos va a librar de aquellas áreas, Señor, que han estado, Señor, profundamente. Hemos estado ahí profundamente atorados, por decirlo así, atorados que no hemos querido salir. Ayúdanos, Señor. Háblanos, confróntanos con nuestra condición, pero también, Señor, sánanos. Ayúdanos, Señor, a sanar. Ayúdanos a perdonar también, Señor. Ayúdanos, Señor, a que a través de tu Espíritu Santo venga un nacer de nuevo a nuestros corazones. Te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Chicos, pues hoy tenemos un tema que se llama el nuevo nacimiento. Así que vamos a anotar. Ya acabamos con el capítulo 2, ¿verdad? Para quienes están ahí anotando, ya acabamos con el capítulo 2. Nuestra serie se llama Caminando
Jesús. Y de verdad que es un privilegio caminar con Jesús. No todos caminaron con Jesús, ¿verdad? Ya lo vimos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es el que vamos a ver ahora, ¿verdad? El tema se llama el nuevo nacimiento. A lo mejor tú ya has escuchado este tema. Desde iglesia infantil, ¿no? Hay quienes desde iglesia infantil han tenido que ver este tema. Y bueno, el Señor, ¿verdad? Sigue hablándonos de lo mismo. Pareciera que lo mismo sería o puede ser para nosotros como muy, ya me lo sé, ¿no? Nuestras palabras que todos decimos cuando algo ya no sabemos o cuando alguien nos expone un tema, pues decimos, bueno, ya lo sé, ¿no? Pero muchas veces eso nos cierra, ¿verdad? En la mente, a no poder recibir todavía algo más que Dios te quiera decir a través de este tema. Por eso es que yo te pido que abras tu corazón, tu mente, ¿verdad? Y puedas recibir todavía más de lo que quizás ya sabes, ¿verdad? De lo que quizás ya has repasado o ya te han enseñado en la iglesia infantil, porque también ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Se habla de esto. Y bueno, yo creo que hasta en las predicaciones de los adultos también se ha hablado de esto, entre temas, ¿verdad?, que se han dado. Y bueno, pues vamos a ver que es importante observar aquí cómo Jesús va enseñando el Evangelio a diferentes personas que ya fuimos viendo en los capítulos anteriores. Hoy en día hay muchas maneras o formas de cómo presentar el Evangelio. ¿Sí sabían, chicos? Más como jóvenes, más como adolescentes e incluso como niños. Ajá, pero como adolescentes y jóvenes hay maneras de cómo presentar el Evangelio. No necesariamente lo presentamos como el pastor, ¿verdad? Todos los domingos en un púlpito. Lo presentamos entre relaciones con otros, ¿sí o no? En la escuela, cuando te estás comunicando con alguien, con un amigo, con una amiga, y allí puedes estar presentando el Evangelio, ¿ok? Pero también dentro o fuera de la congregación, también presentamos a través de obras teatrales, ¿sí o no? De mímicas, ¿no? O sea, también lo podemos presentar, ¿no? Y a lo mejor también lo podemos presentar en los micros, ¿no? O sea, dependiendo de qué lugares, pero haciendo algunas, igual, algunas cosas entre, pues ya han visto, ¿no? Los payasitos que normalmente se suben, ¿no? A los micros. Pero bueno, aquí no nos vestiremos a lo mejor de payasitos, ¿no? Pero sí a lo mejor de mimos, ¿no? Y entonces podríamos presentar una obra dramática, ¿no? De la resurrección o de la muerte de Cristo, no sé, pero algo que pudiéramos nosotros presentar que el Evangelio, ¿sí? Hoy en día así lo podemos hacer. Digo, hay lugares en guerra, y hay lugares donde el Evangelio está totalmente cerrado para que entre, y a lo mejor ahí ya no, ¿verdad? Ahí sí no te van a dejar presentar tampoco ni una obra, no vas a poder entrar a esos lugares. Ahí pues se buscará otra manera de cómo presentar el Evangelio, ¿verdad? Y para eso Dios pues nos puede guiar y nos puede dirigir. Sin embargo, nosotros debemos de ver que Jesús aquí se va a presentar con un nombre, ¿verdad? Pero para eso acompáñame a Juan 3, ¿verdad? San Juan capítulo 3. Y vamos a ver que se van a presentar, bueno, no, él estaba en un lugar de noche, pero alguien llegó a su casa, a esa casa, ¿verdad? Alguien llegó. Y vamos a ver que aquí el Evangelio fue presentado muy diferente a como se fue presentado, ¿se acuerdan? Con Felipe, con Natanael, ¿verdad? Con Andrés. Y ahí pues fue en la calle, ¿no? Ahí se ve que fue en la calle, en que te encuentras a una persona, que le platicas, que le dices, ¿cierto? Es una manera también de nosotros presentar el Evangelio.
Pero aquí vamos a ver que sucedió en la casa donde estaba ahí Jesús. Y viene este personaje, ¿verdad? Al cual nosotros en el capítulo 3 de Juan, San Juan, ahí vamos a nuestra Biblia, lo vamos a encontrar. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo encuentre? Quien lo encuentre, le voy a dar la oportunidad de participar en una obra, que eso es al final, ¿eh? O les voy a explicar. Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo se llama? Entonces no me van a querer decir. Bueno, aunque no me digan, van a participar, entonces todos vamos a participar, ¿cómo la ven? Bueno, eso es algo que les voy a decir al final. Pero bueno, ¿quién es ese personaje que nos narra aquí en el Evangelio de San Juan? Pero capítulo 3, a ver, San Juan, capítulo 3. ¿Cómo? Nicodemo, exactamente. Muy bien. Cuando vamos a ver aquí que Jesús, ¿verdad? Dice ahí en el 1, vamos a leer ahí juntos, todos, vamos a leer, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba este hombre? Nicodemo, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Bueno, nos está diciendo que es un principal entre los judíos, es decir, que era importante, ¿no? Era alguien que era visto por los judíos, era alguien que lo conocían, era alguien que verdaderamente pues quería saber qué onda con Jesús, ¿no? Porque lo deja ver, tanto es así que él se dirigió, ¿verdad?, a buscarlo. Entonces, pero bueno, todos podemos pensar cuando dice ahí fariseo, pues que iba a tenderle una trampa, ¿no? O a tentarle, porque es lo que hacían, ¿verdad?, los fariseos con Jesús. Bueno, eso lo estamos viendo en los juegos de milagros de Jesús. Ahí vemos cómo casi, cómo lo tentaban, cómo querían, pues quitarle, ¿verdad?, la autoridad que Dios le había dado a Jesús. Pero bueno, entonces podríamos pensar eso, ¿no? ¿Cómo que este fariseo va a llegar y qué va a hacer? Sin embargo, aquí en el versículo 2 dice que vino pues a Jesús de noche. Entonces algo pretendía, ¿no? Cuando alguien llega de noche, pues bueno, es que no quiere que lo vean, ¿no? Primero, quiere ser, a lo mejor quiere ir a investigar algo, pero pues no quiere ser visto obviamente, porque la gente lo conocía, era un fariseo. Entonces, claro que lo conocían, él no quería ser visto. Entonces le dijo, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, él habló por los demás, ¿verdad? Pero bueno, probablemente tenía acá, ¿cómo se dice? Pruebas de eso, para decir que evidentemente los fariseos sabían que había venido de Dios. Dice, como maestro, pues se daban cuenta que Jesús tenía ese don. Luego dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense cómo Jesús enseñaba en el templo, ¿sí o no? Todas las veces vas a ver que Jesús aprovechaba el tiempo para estar enseñando en el templo. Cuando le llevan a la mujer adúltera, también Jesús estaba enseñando en el templo. Cuando hubo varios milagros que Jesús hizo, también estaba Jesús enseñando en el templo. Es decir, Jesús aprovechaba su tiempo para enseñar. Qué importante es que nosotros, chicos, como adolescentes y jóvenes, consideremos eso, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para ser capacitados, ¿verdad? Para aprender, para ser enseñados en el instituto bíblico. Y no estén en el instituto bíblico, pues los animamos a que se inscriban, ¿verdad? A que desde ahorita ya empiecen un instituto bíblico, se comprometan, ¿verdad?, a entregar sus tareas, a sus exámenes y a estudiar en serio, ¿verdad? O sea, ahora sí que en serio, con seriedad. Y eso realmente te va a llevar a profundizar y a entrar
entrar más en el conocimiento de quién es Él. No es otro el fin es conocerlo, ¿verdad? Ya que lo conoces, entonces ya tú tomas las decisiones, ¿verdad? De creerle o no, o de seguirle o no. Pero qué importante es que el día de mañana no digamos, a mí nadie me dijo, o yo nunca supe, ¿verdad? O no tuve la oportunidad de conocer a Jesús. ¿No? Qué bueno que no estamos en ese punto, porque hay quienes sí han de estar en ese punto y que quizás a lo mejor hasta ya fallecieron y nunca supieron, o de oídas nada más escucharon. Entonces, qué importante es que nosotros aprovechemos y que sepamos que la responsabilidad que Jesús tenía de enseñar era porque él vivía lo que enseñaba, ¿cierto? Él vivía lo que enseñaba. Entonces, nosotros cuando Dios nos ponga a enseñarle a otro, va a ser porque vamos a vivir, y estamos viviendo eso, ¿verdad? Que le estamos enseñando de quién, de Jesús. Ya, digo, le puedes enseñar a tu compañero de clase o a tu compañera, no sé, matemáticas, ¿verdad? O le puedes enseñar a dibujar, o le puedes enseñar a muchas cosas. No me refiero a eso, me refiero a la palabra de Dios, ¿verdad? A cuando tú ya presentes a Jesús, pues tú estés preparado para mostrarles a Jesús con tu vida. Y entonces, eso es algo que vemos en el ejemplo de Jesús aquí. Pero también vemos cómo la palabra que enseñaba Jesús también le seguían las señales, ¿verdad? Porque aquí dice, porque nadie puede hacer esas, o sea, ¿quién daba testimonio de que su testimonio era verdadero? Otro hombre que era Nicodemo, ¿verdad? Jesús no se paraba y decía, véanme a mí, yo hago estos milagros, porque, ¿verdad que no vemos en ninguna parte a Jesús parándose así, ¿verdad? Y diciendo de él mismo, no lo vemos en la Biblia. Sin embargo, vemos como hombres, como Nicodemo, reconocen, ¿verdad? En Jesús, que nadie, dice, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo o con él, ¿no? O sea, algo trae, algo tienes, yo sé que tú vienes de Dios, quiero saber, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, fíjense, quiere decir victorioso entre su gente. ¿Cómo ven? Eso significa Nicodemo. El nombre de Nicodemo es victorioso entre su gente. ¿Qué significa? Era una persona que sobresalía, ¿sí? Tanto en el estudiar la religión fariseica, o sea, porque él estudiaba, él era uno de los principales ahí. Y pues Jesús también nos deja ver aquí algo que él trató también con este tipo de personas, ¿verdad? Porque a veces nomás vemos a Jesús que trató con pecadores, ¿sí o no? Y a veces vamos a encontrar en los evangelios y en la gran mayoría de los evangelios mucho cómo Jesús tenía misericordia del pobre, ¿verdad? Misericordia del pecador, del perdido, ¿verdad? Del que andaba totalmente sin Dios, sin esperanza, ¿no? Y sin Dios. Pero ¿qué creen? Que aquí vemos algo que también Jesús trataba con personas, ¿verdad? Pues que eran de algún cargo, ¿verdad? El punto no era el estatus de las personas para Jesús. El punto, ¿cuál era? El corazón, ¿verdad? El alma de ellos. Jesús, que conocía todo, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Él que conocía todas las cosas, pues Él sabía que había en el corazón de Nicodemo, ¿verdad? ¿Y cómo lo iba a llevar a un entendimiento de su voluntad? Porque fíjense, Jesús sabía quién era Nicodemo y la intención con la que iba. Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 2 Jesús sabe lo que hay en el hombre, ¿sí o no? Por eso lo sabemos, porque Jesús ya sabe lo que hay en el hombre.
Y eso fue la última parte donde dice, Jesús sabía lo que había en los hombres, después de lo que habíamos visto anteriormente. Ya vimos lo de los cambistas, ¿sí recuerdan? Vimos lo de los cambistas en el capítulo 2, Jesús limpia el templo, y luego Jesús sabe lo que hay en el hombre, es como 2 versículos más, y ahí da a entender su omnisciencia. Ahí da a entender su omnisciencia. Dice que él no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Era todos. Entonces, de ahí sabemos que pues, Jesús conocía a Nicodemo, sabía qué es lo que buscaba Nicodemo al ir a verlo. Podemos decir que Nicodemo era una persona, de acuerdo a su contexto y a su estatus, una persona moralmente correcta, o sea, procuraba hacer lo correcto. Y tenía pues mucho conocimiento de la ley de Moisés. Pero ¿qué creen? Trataba de comportarse, trataba de a lo mejor servir, de hacer las cosas, pero no era nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Bueno, vamos que Jesús empieza una charla con él y dice, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando Jesús dice esto, repetidamente está diciendo de verdad, es decir, es en serio, ¿verdad? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú te preguntarás, ¿por qué le respondió de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué le respondió de esta manera? Él diciéndole que él era un maestro, ¿verdad? Que él hacía lo que hacía, pues lo hacía porque pues Dios estaba con él, ¿verdad? Pero entonces Jesús lo lleva directo a su corazón, ¿verdad? Así es Jesús, ¿no? Jesús, ¿por qué creen que la palabra para muchos les molesta? ¿No? ¿Se han visto? Que o a veces hasta uno mismo, cuando escuchamos la palabra de Dios, que es la verdad, nos molesta algunas veces, ¿verdad? Si somos sinceros, pues nos damos cuenta que sí, a veces sí nos molesta, porque es muy directa al corazón. O sea, te dice, ¿no? Lo directo al corazón. No, es que por ejemplo, ¿no? No, sí mentiste. No, es que robaste. No, es que le dijiste algo que no era. O sea, como que directo, ¿no? Los mandamientos son directos, ¿no? No robarás, no mentirás, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás cosas ajenas. Entonces, es directo la palabra de Dios, los mandatos de Dios, y a veces eso, como que nos corta como un cuchillo, ¿no? Sentimos así la cortada. ¿Les ha pasado que cuando se cortan con un cuchillo, inmediatamente no pudieron hacer esto así, ¿verdad? Con el cuchillo no, sino que es una, así, de filo y se viene, sientes luego el dolor de la cortada. O sea, es algo, pues algo así pasa cuando la palabra de Dios nos está confrontando. Entonces, vemos aquí que la vida de Nicodemo, Jesús ya la sabía y ya la conocía. Entonces, Jesús, cuando le dice que de cierto le decía que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, estaba provocando en él, ¿verdad?, el querer saber. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta cuántas veces nosotros podemos cerrar una conversación? ¿O cuántos saben que a veces podemos abrir una conversación? ¿Verdad? Cuando tú te interesa algo o una conversación con alguien, pues por lo regular no das respuestas cerradas, ¿no? Sino que das respuestas abiertas, como las preguntas, ¿no?, que utilizamos casi por lo regular. Y le sigues preguntando dónde vive, y le sigues preguntando qué hace, y le sigues, ¿no? Y entonces, porque estás abriendo una comunicación. Cuando la queremos cerrar de tajo, no, pues ya ni dices nada, ¿no? Ya nomás te respondo, no, sí, te acabó, ¿verdad? Ya no quiero ni que me digas, ni que yo te diga, ni que tú lo digas. Entonces, eso es normal en la comunicación de todo ser humano. Nosotros cuando tenemos el Evangelio en nuestras manos, que es Cristo mismo, tenemos que abrir las conversaciones. Claro está
que todo tiene un límite. Por ejemplo, si una conversación se tiende, por decir, tú puedes exponer el evangelio al amigo o a la amiga, ¿no? Sobre todo pasa en sexo opuesto, ¿no? Y de momento tú le vas y les pones el evangelio, pero tú tienes de dos ahí, seguirte manteniendo el propósito, ¿no? Porque cuando tú le quieres dar el evangelio, ¿cuál es el propósito? Que escuche, que crea y que le dé una respuesta a Dios, ¿sí o no? Ese es el propósito. Si no vas con un propósito, aguas. Al rato ya estás cambiado o cambiada por otros lados. ¿Por qué? Porque debe haber un propósito. Entonces, si yo le voy a exponer a alguien el evangelio, tengo que terminar y cumplir mi propósito, ¿sabes? Pero ¿qué sucede? Que si tú no vas con el propósito, entonces vas a ser cambiado. En algún momento ya te va a cambiar, o él te va a cambiar y te va a decir, ay, pero ¿qué crees? Que yo leí el libro de... ¿Qué te gusta? Hay muchos personajes, pero se me acuerdan ahorita, no sé. Algún filósofo, ¿no? y dice que Dios así y asá, y ya empieza, ¿no? Entonces tú, pero mira, esto, lo otro, y es más, te voy a mandar las fuentes, mira, y ya entonces a veces ya si no estabas bien definido en tu propósito, pues ya se fue por otro lado, y al rato dice, ay, mira, vente, vamos ya a jugar, o vente, vamos a hacer esto, lo otro, ¿no? Y ya se te fue la situación y resulta que después ya se enfoca en ti, ¿no? Y ya después te empieza, oye, eres bien buena onda, como que me agrada tu compañía, ¿no? Y ya entonces empiezas a escuchar el susurro, ¿no? Y ya dices, híjoles, como que las cosas ya van por otra situación, porque pues uno sabe, ¿sí o no? Uno sabe. Y entonces, pero ¿qué tienes que hacer? Es, a ver, no, pues poner un alto, un límite, porque si no, pues obviamente sabemos para dónde va, ¿verdad? Todo lo que tiene un propósito y un objetivo se va a cumplir, porque a lo mejor tú no lo tenías, pero el otro sí, o la otra sí, ¿verdad? Y entonces el plan y el propósito pues es conquistarte, ¿no? Y entonces termina conquistándote y pues tú ya ni exponiéndole el evangelio, ¿verdad? Porque pues ya se fue por otro rumbo, tocó tus emociones, tocó tus sentimientos, tocó nuestra parte débil, humana, y entonces ya, ¡pum!, ¿no? Jaque mate. Entonces, no podemos permitirlo. Tenemos que aprender a definir. Primero porque yo vengo a exponerte algo que yo estoy convencida de lo que voy a exponer, pero también porque conozco mi tiempo, conozco qué es lo que quiero, ¿verdad? Y no quiero llegar a eso. Porque puede ser muy linda la persona, o el chico, la chica, pero el punto, digamos, central al cual Dios te ha permitido que esté ahí, es para que tú le compartas el evangelio, porque te aseguro que tanto como él y muchos jóvenes hoy en día tienen tantas situaciones difíciles, de verdad difíciles como no tienes idea, muy difíciles, donde no pueden ellos saber qué hacer más que distraerse. Y te voy a decir, es una realidad, pero realmente a veces las amistades o las relaciones entre chicos y jóvenes y adolescentes solo es para distraerse. No aguanto mi casa, ¿no? Ya no aguanto mis padres, ¿no? Ya no aguanto esta situación, ya, o sea, estoy así, entonces me necesito distraer con algo o con alguien, ¿no? Y entonces lo malo es que pues uno no sabe que te quieren agarrar de distracción, ¿verdad? Y entonces pues tú dices, bueno, en el momento a lo mejor suena más o menos como que nada malo, pero pues ya más al rato pues ya resulta que pues ya involucra a veces hasta ya emociones, deseos, y al final de cuentas dices, pues yo no estaba tan segura, pero bueno, se dio. Eso de que deja que se dé, ¿no? Deja que, eso no es real, chicos, o sea, no, uno decide. Porque mira, si te pongo aquí a un indigente
y te pongo aquí a un príncipe azul, te aseguro que no es de lo que se dé, porque a lo mejor el indigente se te acerca más pronto que el príncipe azul, ¿sí o no? Y entonces ¿a poco le vas a decir, no, pues sí, ya se dio, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, chicos, no, eso es mentira. Nosotros decidimos, ¿sí o no? Nosotros decidimos, entonces nosotros no nos debemos engañar a nosotros mismos. Ok, tengo que decir, a ver, no, pues sí, luego ya me apartaría, ¿no? Lo primerito que haría. ¿Por qué? Porque no es el tipo de persona que yo espero o que yo busco, ¿sí o no? Por sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Que todo, nada es que se dé. Ahora, todos te van a hablar bonito y todas te van a hablar bonito. Porque pues, nadie te va a hablar feo, ¿verdad? Si no busca algo. O sea, es por lógica, ¿verdad? Entonces, tú solo puedes limitar tus amistades en conocer. Sabes que sí, está bien, nos conocemos y todo, pero hasta ahí, ¿verdad? Nada de la manita, nada de que el abracito, nada de que, bueno, porque ahí ya entonces ya no son amigos, ya que son, pues ya quieren tener una relación de noviazgo, quizás, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comprendamos estas diferencias para darnos cuenta que somos nosotros los que decidimos. Nadie decide por ti, tú decides. Y cuando tú dices, bueno, yo sí quiero algo bien, ¿cuántos aquí, cuando algo quieren bien una amistad o un noviazgo, para si ya estás en edad, porque yo sé que hay quienes ya pueden estar en esa edad, digo, no es de edades de edades, a veces es de tiempo, porque hoy ya 15, ¿no? 17, y bueno, ya como que, ajá, ¿no? Entonces, o sea, dices, bueno, ok, no sería lo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos visto, no sé cuántas o cuántos han visto a niñas de 13, de 14 embarazadas. O sea, casi como su hermanita, ¿no? O sea, sinceramente, y eso es un poquito difícil, doloroso, porque yo créanme que ni el cuerpo de ellas ni se ha desarrollado completamente como para estar con un embarazo. O sea, entonces sí se tiene que pensar que no es el tiempo real. El tiempo real hay una edad de jóvenes, adultos, donde ahí ya está, el que no, pues ya le diríamos, oye, ya, ¿no? ya elige porque ya es el tiempo. Pero en este tiempo ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, si queremos algo realmente y la otra persona quiere algo de amistad correcta, pues no hay problema, ¿verdad? Te presento a mi hermano, que vaya conmigo, que me acompañe, ¿no? Y pues no hay nada de malo, ¿sí? Entonces, al contrario, ¿verdad? Es bueno para que pues, veamos, a ver, ¿verdad? Si quiere una amistad, se va a ver. Hasta con el hermano puede ser una buena amistad, ¿no? Pero si no, pues ahí está el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver, observar, darnos cuenta, chicos, que realmente hay siempre un propósito en algo, hay siempre un objetivo. Aquí vamos a ver que Jesús tenía un objetivo, definitivamente, que era llevar a Nicodemo a que se diera cuenta si él ya había tenido un nacer de nuevo, ¿sí? Fíjense, Nicodemo reconocía que Dios estaba con Jesús, pero esta revelación no estaba completa. O sea, sí veo que hace señales y por algo Dios está contigo, pero no estaba completa. ¿Por qué? Porque él no reconocía a Jesús como Dios, solo como alguien que venía de Dios y que Dios estaba con él, pero no le había sido revelado que Cristo era Dios, ¿sí? Entonces hay personas que conocen a Jesús y que tú conoces seguramente, que son tus amigos o amigas, ¿verdad? Que conocen y dicen, sí, Jesús, ¿verdad? Soy católico, voy a la católica y ahí sé que está Jesús, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Porque así ellos también lo creen. Pero, ¿qué sucede? Que no pueden tener quizás la revelación completa, ¿verdad? Y quizás ni tú tendrás a mejor la revelación completa de Cristo en tu vida. Hay personas que conocen que Jesús, pero les falta tener la revelación completa de quién es Él. Fíjate, nacer de nuevo, la palabra nacer, solamente la palabra nacer, significa engendrado, nacer.
¿Y qué le suena engendrado? Cuando el salmista utiliza esta palabra en un salmo, ¿verdad? ¿Qué dice? Fui entretejido. Él utiliza la palabra entretejido. Habla de, pues obviamente, de algo que se ha engendrado. Un bebé se engendra, ¿no? La mamá lo engendra. Y entretejido, pues porque lo formó, ¿no? Lo formó en el vientre. Entonces, nacer es algo que es engendrado. Cuando decimos o utilizamos la palabra nuevo, esto es igual a de arriba o de lo alto. A eso se refería Jesús, de arriba o de lo alto. O sea que en otras palabras, Jesús le estaba diciendo que necesitaba ser engendrado de arriba, o venir de arriba, o nacer de Dios. Eso también quiere decir que le estaba diciendo nacer de Dios. ¿Y por qué era necesario, este nacer? Porque era la única manera de entrar al reino de Dios. Al reino donde Dios estaba, donde Jesús estaba de pie. Ahí, en ese reino, en el reino de Dios. Versículo 4, 3, 4, Juan 3, 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Provocó Jesús que quisiera saber más? Sí, ¿verdad? Porque por eso Jesús le dijo, bueno, mira, es que es esto y esto, ¿verdad? Ciertamente, de cierto te digo que si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Entonces, eso provocó a que Nicodemo le preguntara, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, la edad que yo tengo, volver a nacer de nuevo, ¿cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Nicodemo no es que no supiera lo que estaba preguntando, en realidad sabía lo que estaba preguntando, pero hasta ahí alcanzaba a entender. Si se dan cuenta, hasta ahí estaba su límite de entendimiento. Cuando una persona te dice, bueno, es que para mí, yo le rezo a Guadalupe o a alguien, ¿no? de ahí, pues es como lo hago para Dios. O sea, hasta ahí está su entendimiento, ¿verdad? Y a veces hasta ahí nos podemos quedar muchos. O a lo mejor ya no hablemos de la parte de otras religiones, hablemos de la parte nosotros, aquí, ¿verdad? Que estamos expuestos al Evangelio. Aún puede haber un limitante de entendimiento, ¿sí? De, ok, sí, yo sé que Jesús, pues, existió o dice ahí la Biblia, pero por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Si realmente ese reino que dice él esté en mí, o no lo alcanzo a ver, o no sé qué sea ese reino, ¿verdad? Entonces, puede haber limitantes en nuestro entendimiento de quién es él y de cómo es su reino. Pero precisamente Jesús, el objetivo que él tiene es llevarlo precisamente a eso que le estaba diciendo, llevarlo a que él pudiera, se le fuera revelado por parte de Dios. En el siguiente, también vemos que le pasó a Natanael, ¿se acuerdan? También él dudó, ¿sí o no? Él también dudó. Entonces era algo natural del hombre, ¿sí? Es algo natural del hombre. Entonces no te sientas mal cuando tú le compartes o les pones el evangelio a alguno de tus compañeros o compañeras y de momento no te entiendan,
¿no? De momento diga, ¿cómo? O sea, ¿cómo que debo humillarme, por ejemplo, ¿no? O pedirle perdón de mis pecados? Pues si yo no peco, ¿no? O sea, te puede decir todo eso, ¿no? Pero es por una falta de entendimiento. Sin embargo, allí no acaba mi exposición. A Jesús no lo detuvo eso, ¿verdad? Porque él le pudo decir, no, bueno, pues no entiende, pues ya, ¿verdad? Hasta ahí se queda. Pudo haber decidido dejarlo hasta ahí. Pero no, Jesús dijo, entiendo que no entiendes, ¿verdad? Porque Él es Dios y lo conoce todo. Pero bueno, vamos a continuar con el propósito que Dios tiene para ti, porque pues Él es Dios y tenía un propósito para Él. Entonces, vamos a ver que aquí, en el que sigue, el versículo, estamos en el 4, ¿no? ¿Y cuál sigue? Ajá. Ok, el 5. Entonces, bueno, 5 dice, respondió Jesús, ahí va la respuesta de Jesús. De cierto, de nuevo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahora le explica otra parte. ¿Ya? Dijo, bueno, la primera ya más o menos ni la entendiste, pero bueno, ahorita te voy a... ¿verdad? Pero vamos con la segunda parte. Y a veces así pasa cuando exponemos el Evangelio, ¿verdad? Pues le tenemos que como buscar para que pueda como que entenderte. Entonces, no te desanimes, no se desanimen, chicos. Sigamos haciendo lo que Dios pide. Dice, entonces, que él no naciere, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, pensaríamos que con esto ya lo entendió. Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? Agua y del Espíritu. Bueno, nada. Vamos a anotar aquí algo. ¿Qué pasó con Natanael? Poniendo como comparativa, ¿verdad? Natanael no tardó en entrar al reino de Dios, ¿verdad que no? Porque inmediatamente de que le fue dicho por Jesús, inmediatamente él lo siguió. Él dudó, pero después, creyó y lo siguió. Pero con Nicodemo vemos que Jesús tuvo que tomar más tiempo, ¿sí o no? Para poder explicarle. Y le dice cómo puede ocurrir el nuevo nacimiento. A pesar de que Nicodemo era un fariseo, no estaba viviendo en el reino de Dios, chicos. Tenía conocimiento, mas no estaba viviendo en el reino de Dios. Y para que pueda entrar, era necesario que él naciera de nuevo. La pregunta para nosotros, ¿yo ya estoy en el reino de Dios? Nicodemo no estaba. Nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿yo ya estoy en el reino de Dios? ¿O aún todavía no? Vamos a ver, ¿verdad? Miren, hay una cita paralela que es Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 al 34. ¿Sí? Esperemos en Dios poder culminar a tiempo este tema. La verdad está muy interesante, incluso podemos extendernos más porque es muy importante este tema. Y bueno, dice ahí, ¿verdad? Ya estamos en Mateo 25, 31 al 34. Me siguen con su vista, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí hablando de su reino, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, fíjense, un reino, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre,
heredar el reino preparado para ustedes o vosotros. ¿Desde la fundación de qué? Del mundo. Vean, estos son promesas, que aún no se han cumplido, pero se van a cumplir. Si Jesús, desde el Antiguo Testamento, por medio de Isaías, ¿verdad?, y de los profetas, reveló su nacimiento, su muerte y su resurrección, ¿quién no nos dice si se cumplió? ¿Quién no nos dice que ahora se cumpla esto? Claro que se va a cumplir, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre también, es Jesús, y Él es el Rey de reyes y señores de este reino. Él que va a hacer, va a apartar, ¿verdad? Y de ahí a los suyos les va a decir: benditos de mi Padre, dice, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Por eso era tan importante que Jesús les pusiera a Nicodemo esta grande verdad. O sea, Nicodemo, tienes mucha letra, ¿verdad? Conoces muchas cosas, sabes mucho de Dios, de lo que la ley de Moisés y todos los rituales, todo lo haces y lo sabes. Pero si tú no naces de nuevo, ¿verdad?, si no hay una regeneración en tu vida, o sea, es decir, un verdadero arrepentimiento de tus pecados, eso se requiere. Aquí estamos hablando de eso, chicos, de eso, de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados verdaderamente, ¿verdad? De arrepentirme de mentir, de arrepentirme de estar haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios. A eso se refiere. Y entonces, cuando yo me arrepiento, doy un cambio de dirección. Es decir, si antes robaba, ahora ya no robo. Si antes mentía, ahora ya no miento, ¿verdad? No significa que nunca te va a pasar, vas a ser tentado a pecar, pero tienes que arrepentirte, ¿verdad?, y dar un cambio de dirección. Eso sería entrar al reino de Dios. Me arrepiento, pongo mi confianza en que Jesús me perdona mis pecados, y entonces entro a ese reino, estoy dentro de ese reino, el reino de Dios, y la promesa es para mí, ¿sí o no? La promesa es para nosotros y para cada uno de ustedes, ¿verdad? Dice: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía quién de nosotros le iba a decir sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vemos que Jesús quería exponerle a Nicodemo bien claro lo que era estar en su reino, porque ya lo había identificado, pero no completamente. Entonces tenía que Nicodemo dar una respuesta. Miren, el nuevo nacimiento es un cambio radical, ¿sí? Es un cambio radical, es donde tú lo notas, a fuerza lo notas, donde tú te das cuenta: no inventes, no soy la misma persona. ¿Por qué si antes le mentía muchas veces y de verdad, pues ni remordimiento, ¿verdad?, ni nada, yo seguía, pero ahora me siento pero fatal, ¿no? Y no puedo ni estar en paz, y de momento dices: no, pues no, que entonces ahí es donde te estás dando cuenta, tú mismo te estás dando cuenta que hay un cambio radical. O sea, donde tú no eres la misma persona, por más que quisieras, incluso has tenido la oportunidad de portarte muy mal con personas que se portan muy mal, y de momento algo te dice: no, está bien, o sea, está bien que me valga, ¿no?, por este momento, pero así como que valerme por toda la vida, y no sé a quién le ha pasado, pero al menos a mí sí. Y cuando yo me di cuenta en mí que ya no era tan fácil, dije: no, algo me pasó, ¿no? Realmente Cristo está haciendo algo en mi vida. Realmente yo no podría ser tan cruel, ¿no? Porque luego nos entramos de cosas tan crueles. O sea, crueles, lo que es cruel, ¿no? De veras, por cierto, bueno, cabe aquí mencionar eso, pero no lo voy a redactar todo, pero bueno, lo poquito que ya nomás hasta ahí quise escuchar y entender. Hay canciones del mundo donde, de verdad, chicos, o sea, ¿qué estamos escuchando?, ¿no? O tengamos cuidado con lo que escuchamos, pero está ministrando la mente de los jóvenes. Tanto que se las están creyendo. Miren, apenas ahí nomás en la casa no necesito salir, ¿verdad? Con eso del carnaval, pues todo el mundo pone su música, y yo escuchaba una música bien fuerte, ¿no? Ahí del vecino, pues, ¿no? Y ponían ahí, son jóvenes, los vecinos.
y era a todo volumen, ¿no? Y así, y de momento yo no quería porque estaba en estudio, no tenía que estudiar, pero era tan así que dije, bueno, vamos a prestarle tantita atención, ¿verdad? ¿Qué está diciendo, no? Y no nomás el poquito que le presté la atención, no, yo dije, ¿qué pasa, no? Decían, un tipo, hablaba del, por ejemplo, el personaje era un tipo, ¿no? Un tipo que le decía, no tengas miedo, o sea, a otro tipo, a otro chico, pero hasta dice la edad, porque hasta dijo, 15 años, ¿no? Decía, no, no tengas miedo, dice, a tus 15 años, o sea, a tus 15 años, todos pasamos por ahí, ¿no? Temblamos cuando las manos derramadoras de sangre y empezó todo así, ¿no? Yo dije, ya mató, pues sí, ¿qué piensas, no? Pues mató, asesinó, ¿no? Pero no, dice, tú no, nosotros vamos a estar contigo, así no me estoy parafraseando, como era la letra. Dice, nosotros vamos a estar contigo, al principio te pones nervioso, ¿no? Pero ya eres parte del narco, porque luego hasta de hecho mencionó la etiqueta, ¿no? Y yo dije, órale, esto sí está tremendo. Y de verdad, créemelo, que un chico que está en ese momento y que por lo que tú quieras, por el efecto del alcohol, las drogas, sí cometió un acto así y tiene alrededor a estos, se lo cree. Va a decir, sí, pues ya no me puedo zafar. O estos me acusan, ¿no? O algo pasa, ¿no? Y a veces muchos chicos son atrapados. Esa es la realidad, atrapados en esos ambientes y en esos. Ahorita el narcotráfico, ustedes lo saben, o sea, no es algo muy secreto, o sea, realmente esto está desbordándose. Y más en las edades de ustedes. O sea, son unas propuestas terribles. Pero, ¿qué vamos a ver en esto? Que cuando Cristo llama a alguien, cuando Cristo toma nuestras vidas, chicos, de verdad, hay una protección, de verdad, muy hermosa y tremenda de parte de Dios. Pero no solo eso, sino que tú ya te das cuenta que no puedes llegar a esos niveles. No puedes, o sea, no serías capaz. Hay algo dentro de ti que es Cristo, con su palabra, con su reino, que te dice, eso no me agrada, ¿no? O sea, a mí no me gusta que eso se haga o que se obtengan las cosas a la fuerza. Porque tú ves una cosa, porque hay mucho feminicidio, porque los hombres ya no quieren conquistar, ya no quieren hacer, no, ya a la fuerza, me gustó esa y a esa como sea. O sea, ya no, de verdad, eso es espantoso, eso es cruel. Es solamente una mente que no tiene de verdad a Dios en su, obviamente, pero que no tiene nada de nada, ¿no? Puede vivir así. O sea, es algo tremendo, de verdad. Yo, la verdad, en vez de, no, los días del carnaval nos encerramos, sinceramente. O sea, no me gusta nunca salir en esos ambientes porque se vuelve una cosa horrible, de verdad, o sea, es horrible. Pero yo les decía, fíjense, el pastor apenas platicaba, ¿no? Les comentaba en el instituto sobre la persona que yo escuché, una mujer que se escuchó ahí gritar. De verdad, chicos, en otro momento yo creo que se para uno, ¿no? Pero yo no me quedé estática, o sea, nomás escuché, no pude moverme, pero oré, ¿no? O sea, entre mí dije, Señor, ten misericordia, pero antes de eso a mí yo ya me había avisado porque antes de que pasara eso, escuché unos perros. Y cuando yo luego escucho los perros, sé que algo espiritualmente, yo lo percibo, aunque no lo veo, ¿no? Pero yo sé que algo no bien está. Entonces empecé a orar y en eso pasa que se grita y dice eso y luego no se escuchó ya nada. Y entonces ni tiempo puso, o sea, ni tiempo, hace cuenta que ni tiempo. Entonces ni mi esposo escuchó nada. Y yo ni tiempo para salir, o sea, me quedé así, solo empecé a orar y hasta ahí. Y así me llegó a mi mente. La ayuda viene de Jehová. Y yo dije, Señor, ¿qué me estás diciendo? La ayuda viene de Jehová. Y yo, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, yo preguntaba, yo le decía, pero ¿por qué entonces no fue ayudada? ¿Por qué? Cualquiera pudo haber salido. Y ya después al otro día me enteré que en el salón de ese lado, muchos de la banda se quedaron a dormir allí. Muchos de ellos pudieron haber salido. ¿Qué pasó? Ya no quise averiguar, obviamente. Pero dije, así nada más me llegó como una escenografía. Cuando la presa va a cazar a su... O sea, no, perdón, el cazador va a cazar a su presa. Ni tiempo, ¿están de acuerdo?
Cuando alguien ya tiene bien calculado y todo, ni tiempo le da ahora sí que a la bestia, al pobre cordero, al pobre, de defenderse. Y entonces dije, ¿qué me estás diciendo? Y empezó el Señor como a hablarme, ¿no? A mostrarme qué es un carnaval. No, pues es carnaval, es la carne asándose a todo lo que da. Cuando tú ves un asador, fíjense, tiene mucha relación en ese sentido. Cuando tú haces la carne, huele bien rico, ¿sí o no? O sea, sinceramente. ¿Y qué haces? Pues a comer, o sea, para luego estar. Entonces, imagínense ahora en eso, en la área natural y espiritual del ser humano. O sea, diversión, tomar, lo que sea, ¿no? Todo eso que es carne, sabemos, ¿no? Inmoralidades sexuales, todo eso. Es como que estás elevando el aromita, ¿sale? Estás elevando tú mismo, porque tú le estás permitiendo. ¿Qué hace una jovencita a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, en un lugar muy solo? Chicos, o sea, es en serio. O sea, tu cazador no está jugando. O sea, yo ahí así el Señor me hizo ver, yo no puedo hacer nada cuando el ser humano le permite. O sea, ¿qué puedo hacer? Hay casos en los que de verdad, si ella hubiese clamado a Dios, no sé, yo no conozco su vida, ¿no? Pero si a lo mejor hubiese dicho, quizás algo hubiese sucedido, porque no fui la única que lo escuchó. Ya después me enteré que mi hermano también lo escuchó, ya me enteré que el vecino de la esquina también incluso se comunicó con otra persona y dijo que qué hacía. Todavía le preguntó y le dijo el otro, no, pues ni salgas. Y no salió. O sea que pareciera que todos se cerró las puertas. Y a veces uno piensa que la va a librar, ¿eh? Aunque haya botones de pánico, ¿eh? No te confíes, porque ahora ya en muchos lugares, ¿no? Botón de pánico por cualquier cosa. Bueno, está bien, pero créeme que a veces eso no es suficiente. Lo que el hombre establezca en esto para poder tener seguridad no es suficiente. El único que te puede guardar de verdad, así no haya nadie de seres humanos, es Dios. Es el único. Y muestra, ha habido muchos en mi vida y en otras vidas de otras personas que me han contado cosas sobrenaturales que han pasado. Que cuando alguien los quiere asaltar, no sé, de la nada, se sienten locas las personas y se huyen, ¿no? O sea, de verdad es una cosa impresionante cuando tenemos la protección de Dios. Pero para eso tú estás bajo sometimiento de Dios, de las cosas de Dios, y no bajo rebelión, porque lamentablemente sí trae sus consecuencias estar bajo rebelión. O sea, lamentablemente es una realidad, chicos, o sea, y es esa parte la que nos deja ver a veces de que Jesús, la importancia, el objetivo que tenía para que Nicodemo naciera, era porque solamente de esa manera iba a estar dentro del reino de Dios y iba a ser bienvenido, ¿sí? Por eso yo entendí algo, chicos, en esa noche, que tengo que predicar el evangelio. Eso fue lo que entendí. Que de mí no quede, ¿verdad? Que las personas sepan que tienen un enemigo que sí los va a cazar y que sí los quiere destruir. Que de mí no quede, ¿verdad? Porque un humano no puede hacer mucho por otro humano. Solamente Dios puede ahí hacer, actuar y guardar la vida de alguien. Porque en serio, créanme que si mi esposo hubiese oído, él sí sabe. Yo no sé, pero estabas en su quinto sueño, estaba bien dormido. Y como yo sí escuché, y él no. Pero a mí el Señor me dio una enseñanza, la ayuda viene de Jehová. La ayuda viene de Jehová. ¿Cómo, Señor? O sea, ¿qué no estás diciendo? O sea, así yo sé que la ayuda viene de ti, pero y como que no te dejé, o sea, no, es como cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra. Dios podía haber hecho algo y evitar que esas dos ciudades se destruyeran. Sí, ¿por qué no lo hizo? Porque Él conocía los corazones. Chicos, Dios conoce los corazones. A lo mejor tú dices, no, voy a rescatar a esa chava, la están queriendo, no. Pregúntale siempre a Dios. No te metas si Dios no te ha dicho, porque puede que estés en contra de lo que Dios quiere permitir a la vida de esa persona. Y no es que seamos mala onda, en serio, yo también me sentí muy mal por la situación. Pero a mí el Señor me dijo,
o sea, me dio paz y me dijo, es que esto es parte de lo que lamentablemente la maldad está ganando terreno por causa de los corazones que no se rinden a Dios. Es real. Y entonces puede sonar como un juego, porque seguramente la chica pues no venía eso, ¿verdad? Ella venía en un plan de diversión, en un plan de juego, pero tú no sabes quién tiene una mente no de juego, sino de juego, pues a lo mejor, pero macabro, ¿no? O sea, totalmente distorsionada la mente. ¿Cuántos casos hemos visto en Facebook? Digo, ya ni parar, ¿verdad? En donde se dan situaciones donde dices, ¿cómo? ¿Por qué se dieron, verdad? Chicos, tenemos que entender que hay un reino de Dios, pero si hay un reino de Dios, también hay un reino de ¿qué? De las tinieblas. Y ambos están en contra. No podemos ser parte de. Entonces, aquí la importancia de que naciera de nuevo Nicodemo era vital, porque de nada le iba a servir todo el título que tenía como un principal de los fariseos. Nacer de nuevo es algo que te cambia la naturaleza, chicos. Eso es lo que es nacer de nuevo. No significa que vamos a dejar de tener luchas contra el pecado, no. No quiere decir que siempre, ya no vas a pecar nunca, no. Porque sí pecamos contra Dios. El punto es que te das cuenta y te reconoces pecador ante Él y le pides perdón. Y no quieres. Cuando hay un nacer de nuevo, tú ya no quieres. Tú ya no quieres. Porque hay gente que no lo quiere hacer, pero, o sea, que no quiere la maldad, pero porque le perjudica a sí mismo o a sí mismo. Y no sigue por ese lado. Pero hay quienes no queremos, cuando somos nacidos de Dios, porque ofendemos a Dios, que es diferente. O sea, el no querer por miedo, ¿no? O porque te afecta, y no quieres ser afectado, pero diferente a no querer caminar por esa maldad, porque amo a Dios, respeto a Dios, y no quiero ofender. Esa es la grande diferencia de nacer de Dios. Necesitamos examinarnos y saber cuál es mi situación, si estoy como Nicodemo, porque Nicodemo servía, Nicodemo hacía muchas cosas, pero eso no le garantizaba el nacer de Dios. Pero si seguimos pecando y volviendo a pecar y es una práctica en tu vida y no sientes nada, ¿verdad? Ni siquiera piensas en arrepentirte o siquiera dices pues no, pues entonces es muy probable que no haya un nacer de nuevo en tu vida. Si alguno de nosotros, chicos, no busca la parte limpia, es porque su naturaleza no ha sido cambiada. No ha sido cambiada. Si nosotros queremos esa música del mundo, por ejemplo, que ensucia nuestros pensamientos y que esa música nos lleva a tener ideas contrarias a la vida y a Dios, y a la moralidad de Dios, y a la santidad de Dios, entonces, y la queremos seguir oyendo y la queremos seguir recibiendo, es porque entonces probablemente no tenemos una naturaleza de Dios, no hemos nacido de Dios. Cuando le dice Jesús a Nicodemo, es que es necesario que el que no naciere de agua, el agua representa la palabra de Dios. Eso representa el agua. A eso se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo a Nicodemo. Que es la única que nos va a limpiar, que va a ser la obra en nuestros corazones, la palabra de Dios. Miren, primera de Pedro 1:22. Este es un paralelo.
primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado, dice, vuestras almas. Dice el apóstol Pedro, ¿cómo se purifica mi alma? ¿Verdad? Y ahí dice bien claro, dice, ¿por la qué? A ver, ¿quién me ayuda? Por la obediencia. ¿A qué? A la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Él es la verdad. Él es la palabra viviente, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros, nuestras almas, obedecen a la verdad, a la palabra de Dios, entonces somos purificados, limpiados de todo eso. Y si es verdad, por ejemplo, ¿cómo yo puedo como joven decir, yo no quiero esa música que me lleva a ser un narco? No, porque eso es a lo que me va a llevar. Yo no quiero esa música que me lleva a la inmoralidad sexual, porque también hay música que te lleva a eso. Yo no quiero esa música que me lleva a la idolatría, porque hay música que te lleva a la idolatría. ¿Sí? Cuando digas, no, pero no he escuchado ninguna que diga la Virgencita, ¿verdad? O la imagen, porque ahí luego nos vamos con eso. No, no me refiero a la idolatría en estatuas, sino a la idolatría de una persona. Ajá. De tanto admirarla o admirarlo, ¿verdad? O llevarlo a llegar a desearlo, a desearla. O sea, y que no, por ejemplo, la canción, que digo, no he escuchado de esa, ¿no? Pero que diga, ¿no? Sin ti me muero, ¿no? Por ejemplo, y si no, la vida no vale nada. ¿Ahí qué está pasando? O sea, no solo está en depresión, porque también muestra depresión, ¿verdad? Sino que está idolatrando a esa mujer o a ese hombre, que a la vuelta de la esquina no es el único ni el último, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces, ahí está el asunto. Hay mensajes en cada canción del mundo, porque, acuérdense, Satanás, ¿quién fue? En su momento fue Luzbel, ¿verdad? Que estaba en la adoración a Dios, en la alabanza, chicos, en la alabanza. Cuando él cae por su rebelión, se vuelve un mentiroso engañoso y utiliza hoy en día la música mundana para atrapar a sus presas. Eso es lo que él hace ahora. Porque como no, Dios obviamente lo desterró, lo quitó de su lugar, pues él se volvió contra el hombre, odiando la obra de Dios. Y entonces, como le dio permiso que todo esto es de él, el mundo le pertenece ahorita a Satanás, entonces a través de la música, que fue su don, porque fue su don, lo manejó muy bien, o sea, hizo lo que tenía que hacer, pero para la adoración de Dios. Pero cuando ya no, entonces se volvió contra y dijo, pues ahora voy a llenar las mentes de estos seres humanos para que compongan canciones que van en contra de los principios de ese Dios que me desterró. O sea, ahora todo en contra, todo. Que él dice santidad, pues inmoralidad. Que él dice verdad, pues mentira. Y así, por eso encontramos tantas canciones de todo eso. Dices, eso no es casualidad, eso es rebelión contra Dios. Y por eso ha ganado mucha ventaja el mundo en el corazón de los jóvenes y de los adolescentes hoy en día, ¿sí? Y por eso mucha rebeldía, muchas situaciones que quieren ir en contra. Una cosa, chicos, que sí les voy a decir algo. El que ha nacido de Dios, el joven, la señorita que ha nacido de Dios, ¿verdad? Va a tener sus luchas, sí. Va a pasar por situaciones y va a ver que sus familias también lo van a tener. Va a haber momentos en que te vas a desalentar porque dices, mi papá definitivamente como que les está gustando muchísimo y como que ya también yo ya no sé. Y de momento ya te sientes tan desanimado tú, ¿no? Y dices, por favor, Señor, ayúdanos, ¿no? Pero va a pasar porque sí, porque no es fácil el caminar con el Señor. Y sí, se van a dar cuenta que sus papás van a tener luchas, van a pasar situaciones, les va a costar trabajo someterse también a Dios. Pero es personal, chicos, o sea, es más, debemos de ser, los que han nacido de Dios, los jóvenes, deben de ser quienes oran por sus padres.
pelear esas batallas. Son los que tienen que ponerse ahí, ¿verdad? Y decir, no, yo no voy a permitir que en este momento, esta situación que pasó, mi mamá caiga, o mi mamá que estoy viendo que está desfalleciendo, o mi papá se desanime. No, voy a orar. Qué padre sería que sus papás tuvieran esos hijos, porque es lo que espera uno, ¿no? Hasta como pastores, que la iglesia ore por ti, o ustedes, que sus padres oraran por ustedes, en vez de pues a lo mejor de tirarlos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se va a dar eso? Si no estamos tomando de Dios y limpiándonos, purificándonos, como Pedro nos está diciendo, ¿verdad? Purificarnos con la palabra de Dios. Dice, por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, porque para eso el Espíritu Santo mora en nosotros, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos, dice, a otros. Fíjense, cuando tú oras por tus papás, cuando están en un problema, estás amándolos. Exactamente estás haciendo lo que aquí Pedro está diciendo. Amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjense, uno conoce, ¿no? Me pasó en la semana que íbamos yo y mi esposo, y vi que él tenía que depositar un dinero porque tenía que pagar una luz de mi suegro. Y entonces yo me quedé en el carro y yo recuerdo que yo me relajé porque dije, ay, como puedo tener una siesta, ¿no? Y ya me quedé así como relajada. Pero yo, aunque me quedo así, siempre tengo en mí el estar como que conectada con Dios, ¿me entiendes? O sea, no me desconecto de todo, de Dios, no, sino que estoy al pendiente. Como de esas veces que, no estoy acá, pero estoy al pendiente, ¿no? De que si se me cae algo, si me pasa algo, no sé, así, o sea, siempre estoy alerta. Entonces yo estaba así descansando y en ese momento se escuchó, porque nada más escuché, ni siquiera volteé, y escucho que le grita, ¿qué ves? O algo así, ¿no? ¿Qué ves? Y en eso abro los ojos, o sea, pero así fue instantáneo que el Señor me dijo, abre los ojos y ponte a orar. Así, ¿no? Así como que fue así, y que abro los ojos y volteo, pero yo ya estaba orando, y volteo y dije, o sea, vi el ataque de la persona hacia con mi esposo, pero directa, o sea, tantito le hubiese dicho algo, ese se baja del micro y no sé qué hubiese pasado, la verdad. Yo luego me percaté y dije, o sea, el Señor así me dijo, ponte a orar. Y entonces empecé a orar. Empecé a orar como el Señor me permitió orar y dije, no, en el nombre de Jesús. Así, o sea, tomé autoridad en el nombre de Jesús. Ajá, todo play, o sea, todo es, mira, aquí hay que definir algo. No, las personas son usadas por Satanás, pero la persona tiene un espíritu de ira, o sea, su espíritu de persona, no que tenga un demonio. O sea, se ha confundido cuando no se tiene el estudio de la palabra, de que la gente, aunque sí hay gente que puede estar poseída, pero nosotros no vamos a andar viendo quién está poseído y quién no. O sea, sí. Entonces, pero si esa persona está tomada, ¿no?, por los efectos del alcohol y está en una actitud de ira, pues que sabes que su espíritu de persona pues está en ira. Y la ira no la calmas con decirle cálmate, ¿verdad? No. O sea, es simplemente lo menos que hagas algo porque se va a ir contra ti. Entonces, en ese momento, o sea, dije, Señor, en el nombre de Jesús, o sea, toma control de la situación que está sucediendo, ¿verdad? Y a que este hombre, o sea, que este hombre no se calme, lo puedes pedir, que se calme, o ayuda a mi esposo a darle sabiduría de cómo reaccionar o cómo actuar. Entonces yo seguí hablando y vi cómo eso, o sea, tranquilamente no le dijo nada, porque sí se veía que nada más me dices algo y no. Y aún así, aunque no hicimos nada, todavía agarramos el carro, pues ya nos íbamos y el micro se estacionó ahí en una esquinita. Dije, híjole, ahí está. Yo sabía, dije, no, ahorita otra vez. O sea, yo sabía, o sea, el Señor a mí me dijo otra vez, mira tu esposo. Le digo, mira, ahí está. Le digo, cualquier movimiento que tú hagas, él sobre, ¿sí? Así que mejor vamos a orar por él. Lo motivé, porque él en su parte humana pudo haberse
o sea, aquí no va a pasar nada, ¿no? Y a lo mejor, porque uno conoce a su familia y debemos de ayudarnos unos a otros. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ven, vamos a orar. Y cuando él empezó a orar y yo empecé a orar, entonces fue mayor la fuerza. Porque obviamente ya no está desprotegido en su pensamiento, porque parece que allí nos viene el pensamiento, no, mejor haz esto, ¿no? Y entonces nos lleva a cometer un acto que no. Entonces en ese momento, ¿qué sucedió? Sí se nos pasó otra vez, no nos quería dejar pasar. Se fue el micro hacia enfrente y le dijo, déjalo pasar, así entre nosotros, no me llevamos el cubrebocas, no nos notaba, pero dije, déjalo pasar mejor. Y ya lo dejó pasar y todavía se quedó estacionado y no avanzábamos. Y Dios, y ya entonces en eso le digo, mira, ¿sabes qué? Dije, no. Y yo vi que atrás teníamos carros. Dije, ¿sabes qué? Ahorita él se tiene que mover porque los que van a empezar a pitar son los de atrás. Tú, pues ni tenemos el carro, así que no podíamos pitar. Entonces le digo, vamos a esperar que los de atrás empiecen, ¿no? Y nosotros, hay que ser pacientes. Pues eso fue lo que hicimos, chicos. Solo así se sintió presionado por los de atrás, ni siquiera por nosotros, ¿no? Entonces se sintió presionado y pues ya tuvo que avanzar. Y en el camino, pues se le cruzó otro sí se atrevió a cruzar, porque iba muy lento, o sea, de verdad, o sea, pero era provocando, o sea, te das cuenta, ¿no? Cuando alguien... Entonces le digo, no, mira, deja que este carro se meta, y se metió después de nosotros, o sea, sí, antes de nosotros. Y entonces él fue como nuestra palanca, ¿no? Porque al final el otro se tuvo que ir y se tuvo que abrir. Entonces nosotros nos abrimos y ya nos fuimos para este lado. Entonces ya, cuando nos fuimos para allá dijimos, ya. Es que le digo, hay gente de verdad, o sea, que está mal. O sea, está mal, simplemente no puedes ni platicar ni dialogar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar. Dejarlo en manos de Dios, bendecir la vida de esa persona, pedirle al Señor misericordia y que pues Dios obre. Entonces, el nacer de nuevo nos lleva a tener una vida, chicos, transformada. No puede ser que tú seas nacido de nuevo y digas, ay, no me vale. Ah, que le va a pasar esto a mi mamá o a mi papá. Ay, no me importa. ¿Verdad que no? No, el nacido de nuevo que dice, no, Señor, ayúdanos. No, por favor, o sea, no queremos que tú nos ayudes porque queremos honrarte. Entonces, el nacido de nuevo tiene una transformación en su vida. Tito 3:3, fíjense, esto habla de la gente a la que nos vamos a topar y que tenemos que estar nosotros preparados, porque Jesús ya lo sabía y lo dijo. Tito, ¿qué les dije? Perdón, 3:3, ¿no? 3:3, no, 3:3, al 4. O sea, esto que estamos viendo nosotros en la gente no es nada desconocido. Ustedes que van a la escuela se han de dar cuenta. Pasa entre jovencitas o jovencitos. No les haces nada, pero nada más con haberlos visto, ya, ¿o qué me ves? ¿Qué me ves? Y ya empiezan a buscarte, pero pues tú, oye, pues yo creí que podía observar, ¿verdad? En la vida. Y realmente a veces te queda, yo no sé de ustedes si les pasa, a mí sí me pasa. A veces me quedo observando a la gente, pero porque una, se me hace conocida, dos, porque veo algo pero yo estoy reflexionando en otra cosa y de momento me quedé fija, ¿no? Viendo a esa persona, pero no porque a veces pues, yo esté viendo para, no sé, ¿no? Provocarle algo, pero hay gente que ya no puede ni hacer eso, o sea, de verdad, entonces tiene uno que andar como que, pues muy con cuidadito de todo, incluso hasta en los micros, de verdad, en los micros, apenas veníamos en un micro, y pues ya no hay gente que te diga, ¿verdad? Aunque tengas un bebé cargando, siéntate, ¿verdad? No, ya no, o sea, y mujeres también, ¿no? Es que vimos ahí que tenía el espacio de un chiquito, pero que podía cargarlo, ¿no? Y dar el asiento. Pues no, sí, o sea, ya quien tuvo lugar, ¿verdad? Y que no, pues no vemos ya por esas partes. Entendemos estos tiempos que Tito, fíjense, dice, ¿no? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué son esas personas que no dan el lugar a alguien que lo necesita? Insensatos. O sea, insensato es alguien necio, alguien que dice, no me importa, o sea, ¿sí? Veo esto y no hago nada. O sea, insensatos. Dice, ¿alguien tiene otra versión de Biblia? No.
insensatos, dice, rebeldes. Ajá. Esas son las personas que nos vamos a encontrar más, todavía más ahora en este tiempo. Rebeldes. ¿Quién es una persona rebelde? Pues rebelde a las autoridades, a sus padres, no quieren hacer lo que quieren, no les importa. O sea, esa gente rebelde, o sea, que dice, no me importa sobre quién tenga que pasar, yo hago lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora, todos tenemos un grado de esto, pero a diferencia de quienes ya no les importa, van contra todo, extraviados, dice, esclavos de concupiscencias, fíjense, esclavos de concupiscencias. Ese es un violador, un esclavo de concupiscencia. ¿Por qué viola? Porque es esclavo de su concupiscencia y es la única manera de satisfacerse. Por eso hace lo que hace. Pero él no se da cuenta que es un esclavo de su propia concupiscencia y sus deseos desordenados. Ahora, dice, y deleites diversos, bueno, como todo tipo ahí, ¿no? O sea, ahí entra todo tipo de deleites, pues hasta los homosexuales entran, ¿no? O sea, todo tipo, dice, viviendo en malicia. ¿Qué es la malicia? El mal pensamiento. La maldad aquí es, ay, a mí me quiere ayudar porque seguramente quiere que yo le dé. O sea, ni te ha dicho nada, ¿no? Ya ni aceptan una ayuda porque ya dicen que tú quieres algo o cosas así, ¿no? O sea, la malicia es algo que se piensa mal de todo lo que hagas. Así hagas cosas, nada más, oye, quiero dialogar contigo, quiero que lleguemos a un acuerdo. O sea, hablo con gente inconversa, gente que no conocemos. Tú quieres llegar a un acuerdo, mira, es que la forma en cómo me pagaste, pues no considero que era la manera correcta, porque mira, a mí me perjudica. Porque yo tengo que pagar, ¿no? Y tú le explicas lo que tú sabes que vas a hacer. No. Tú lo trabajas, apenas le decía a una mujer, no, dice, es que le fue a cobrar a una persona y me dijo que no, pero dice, no, de verdad, yo no entendí en dónde no coincidíamos. Así me decía, o sea, no pude dialogar con él. Y digo, efectivamente, ese es el tipo de gente que nos vamos a encontrar hoy más. Que se amarga y que por algo que no le agradó, simplemente no le agradó. Y ya piensa mal de todos, porque quieren agradarle poco. Ahora, dice, y envidia. Bueno, sabemos que es la envidia. Es la envidia, también es un deseo de la carne, donde quieres lo que otro tiene. No, ahí no es codicia, ¿no? La envidia es, quiero algo como lo que tú tienes, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? La envidia es no quiero que prosperes más que yo, ¿no? Es como el orgullo. La codicia sería eso, ¿no? De lo que tú tienes, yo lo quiero. Tal cual, ¿no? Me enoja, esa es la parte. Me enoja que tú tengas lo que yo tengo, ¿no? No, o me enoja. A ver, Nati, te escucho. Creo que te enoja lo que otro tiene. Otro tiene, pero no quieres que lo tenga. Que tú quieres que no lo tenga esa persona. Sí. Ándale, por ahí va. Exactamente. O sea, la envidia es algo que me da coraje que la otra persona lo tiene, ¿no? Puede ser un novio, puede ser una cosa, puede ser lo que sea, ¿no? Los papás de alguien, ¿no? O sea, oye, me da envidia de que tú tengas esos papás que tienes. ¿Sí me explico? Y la codicia, pues es, yo quiero ese pantalón, yo quiero eso que tú tienes. Es diferente. En la envidia hay enojo por lo que otro tiene, o sea, por lo que le ves que el otro tiene. ¿Sí me explico? O sea, lo tiene él, pero te da envidia, te da coraje que lo tenga él. Ese es envidia. Es algo muy feo en envidia. Dice aborrecibles. Ahí entra gente, pues que es cruel en aborrecer. Han escuchado a gente que con sus palabras destruye, con sus palabras te desprecia, te hacen cosas que tú dices, no, o sea, es algo que no puedo concebir que un ser humano lo pueda decir, pero lo dicen, lo hacen, aborrecen con todo, odio, entra el odio, aquí entra el odio. Y aborreciéndonos, dice, unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fíjense ahí en el 4, nuestro Salvador, Dios
la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. 5. Nos salvó no por obras de ¿qué? De justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no hacíamos obras de justicia, nadie, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Sí? Por eso hemos sido ¿qué? Rescatados, transformados. Es decir, chicos, Dios nos cambia y transforma cuando creemos a su palabra, ¿sí? Cuando nosotros creemos su palabra. Ahí nada más anote Ezequiel, también un paralelo, Ezequiel. Ezequiel 36, 25. Al 27. Bueno, ahí le vamos a dejar con este versículo, nada más lo vamos a leer todos. Ezequiel 36, 25 al 27. Cuando estén ahí me dicen que ya estamos ahí. O levantan su mano para que usar. Ya estamos ahí. Todos, levanten su mano. ¿No? Para todos. Ok, ya es. Entonces, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes, de su carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es una promesa para el que ha nacido de nuevo. ¿Quién lo hará? Dios. Dice: yo te pondré ese corazón de carne, ¿verdad? Te daré un nuevo corazón, un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando hay un nacer de nuevo, chicos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Ajá. Y Él es el encargado de guiarnos a toda verdad. Y podemos andar en sus estatutos, y podemos obedecer sus mandamientos, y podemos poner por obra su verdad. Por medio del Espíritu Santo es como lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar para finalizar esta enseñanza y darle gracias a Dios. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, que tú nos muestras, nos haces ver también nuestra condición, Señor. Como yo seguramente creo que tú le hiciste ver la condición a Nicodemo, y él pudo ver, Señor, que no había tenido un nacer de nuevo, que había tenido conocimiento escritural, pero no un nacer de nuevo, no había entrado a tu reino. Señor, te pedimos que nos ayudes a examinarnos a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, por medio de ella, para que podamos, Señor, darte una respuesta verdadera. Si no hay un nacer de nuevo, nos acerquemos a ti para pedirte que envíes a tu Espíritu Santo a nuestra vida, que es el único que nos puede guiar a toda verdad y es el que nos lleva a obedecerte. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos porque en esta naturaleza caída solamente nos llevará a estar en contra de tus mandamientos, en contra de tu verdad. Y no podremos, Señor, solos, ni podremos vencer el pecado ni la maldad por nuestra propia fuerza. Necesitamos de tu poder, de tu ayuda. Te pedimos la ayuda, te pedimos que nos
confrontes con nuestra realidad. Si estamos como Nicodemo, que te podamos dar una respuesta como Él te la dio. Más adelante veremos que Él te dio una respuesta a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos para los que nos estuvieron siguiendo por este medio. Dios les bendiga.